para que nos haga. Bienvenidos y bienvenidas todas al segundo foro de estudios críticos para la erradicación del antropoespecismo. El día de hoy estamos por comenzar nuestra tercera charla. Recuerden que en este foro cada uno de los participantes nos están compartiendo sus reflexiones, nos está compartiendo sus apuntes para proveernos herramientas tanto teóricas, filosóficas, científicas, que nos ayude a cuestionarnos nuestros paradigmas y a enfocar y a afinar nuestro enfoque. En esta ocasión le toca el turno al profesor Samuel Guerrero Azañedo. Él es un maestro, activista y conferenciante internacional. Comenzó su activismo en el año del 2002 y es autor de los siguientes aportes y constructos. Educación especista en el 2007, antropoespecismo 2019 y veganismo político en el 2019. Samuel Guerrero comprendió que para acabar de una vez por todas con la injusticia que padecen los demás animales, debía centrar sus esfuerzos en el ser humano, es decir, en el animal humano, pues en él se encuentra el problema, pero a la vez en él también se encuentra la solución. De ahí que gran parte de su tiempo lo haya dedicado a desnudar el rol y comportamiento del animal humano, su relación con los demás animales. El resultado de este nuevo enfoque consta de 3 aportes y constructos, que son los ya mencionados antes: educación especista, antropoespecismo y veganismo político. Samuel Guerrero utiliza en sus charlas un lenguaje sencillo y una forma realmente pedagógica de explicar sus conocimientos a priori, que pudieran parecer extraños o difíciles de comprender, siendo siempre su propósito de no convencer a nadie, sino solo de informar e invitar a la reflexión. Y pues ya sin más dilaciones, los dejamos a cargo del profesor Samuel. Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días allí, buenas tardes aquí. Bueno, muchísimas gracias una vez más por invitarme a este segundo foro de estudios críticos para la erradicación del antropoespecismo. Para mí es un auténtico regalo y bueno, vamos a intentar pues compartir este espacio de activismo y que ojalá resulte interesante, eficiente y efectivo pues para toda aquella que nos esté escuchando en el día de hoy. Por tanto, muchísimas gracias de corazón por esta invitación. Gracias, Samuel. Entonces, comenzamos ya con la presentación. Muy bien. Por favor. Bien, compañeros, Mayra, Mario, en cuanto me digáis que se ve la primera diapositiva, comenzamos. Listo, ya está, Samuel. Adelante, Samuel. Fantástico. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Lo primero también, muchísimas gracias como las anteriores convocatorias, a esos compañeros y compañeras que durante estos días han difundido por las redes pues esta convocatoria de hoy, esta charla de hoy, que tiene como título Antropoespecismo, una palabra, una injusticia, una lucha. Bien, por si alguien no se quedara hasta el final y durante el transcurso de esta charla pues quisiera hacerme llegar alguna pregunta, alguna duda, incluso algún comentario, que sepa que es para mí oro líquido, es la manera de enriquecernos mutuamente como activistas. Entonces tiene 3 opciones, que es el mail, como podemos observar, o bien la red social Facebook o Instagram. Y bueno, siempre cuando ofrezco una charla, una conferencia, un taller de activismo, incluso una conversación en la calle, siempre comienzo contextualizándolo. Es muy importante, como activistas, considero tener en cuenta este aporte de la no necesidad. ¿En qué consiste? Muy sencillo, que en estado de salud no necesitamos a los demás animales para poder vivir. ¿Por qué es tan importante? Porque es la
premisa es esa pieza del puzzle que lo cambia absolutamente todo, cambia todas las reglas del juego por completo. Porque si realmente necesitáramos a los demás animales en estado de salud para poder vivir, para poder sobrevivir, sería una cuestión de supervivencia, bien para alimentarnos, vestirnos, asearnos o divertirnos, no habría lucha. Por más que nos pesara, por más que empatizáramos con los demás animales, pero al tener que necesitarlo sería una cuestión de ellos, ellas o nosotros y nosotras. Sin embargo, ya tenemos el conocimiento y la experiencia suficiente como para entender que no es así, sino que esta circunstancia de la no necesidad nos empuja irremediablemente a lo que es el debate ético, moral y político. Con lo cual es una premisa, insisto, que rompe por completo todas las herramientas, todas las reglas del juego. Entonces, a tener en cuenta a la hora de activar en la calle. Y la segunda circunstancia dentro de la contextualización es el lenguaje, la importancia del lenguaje. ¿Cómo? Cuando decimos animales, ¿de qué animales vamos a hablar? Cuando decimos animales desde un punto de vista cultural, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Pues a quienes tenemos en imagen. ¿Y con qué concepto rápidamente el cerebro, con qué concepto lo relaciona? Pues con los que aparece ahí, con individuos primitivos, irracionales, salvajes, con instinto, inferiores, etcétera. Sin embargo, esto cambia drásticamente. Cuando hacemos referencia a nosotros y a nosotras como personas, como humanos, los conceptos que manejamos son totalmente diferentes. ¿Con qué características, con qué atributos nos relacionamos? Con persona con evolución, con seres racionales, civilizados, civilizadas, reflexivos, reflexivas, superiores, superioras. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a entender que como a través de una sola palabra, ¿sí? Podemos estar estableciendo diferencias y jerarquías. Es decir, cuando hablamos de animales y culturalmente, por la educación que hemos recibido y por los valores que nos han inculcado, hacemos referencia a los demás animales, ¿sí? En automático estamos propiciando esas diferencias y esas jerarquías y perpetuamos a su vez la dicotomía. ¿Qué dicotomía? Pues que lo animal es lo contrario a humano y que a su vez lo humano es lo contrario a animal. Es decir, es entender qué importancia tiene el lenguaje, por cómo a través de una sola palabra estamos propiciando la desigualdad. Y cómo si somos conscientes como activistas de esto, en automático podemos convertir el lenguaje en nuestro mejor aliado en vez de nuestro peor enemigo. Entonces, de propiciar la desigualdad, propiciaríamos la igualdad. ¿Cómo? ¿En qué términos? Entendiendo que todos somos animales. Y hemos de trabajar en esta línea. Hemos de trabajar, hacer el esfuerzo de tener en cuenta el lenguaje y cómo hacer referencia, cuando hagamos referencia a los seres humanos, a nosotros y a nosotras, hablar de animales humanos. ¿Para qué? Para propiciar la igualdad, para romper con esa dicotomía animal-humano, como que si lo animal fuera lo contrario al humano o lo humano lo contrario al animal. No, es que somos animales. Lo que pasa es que por la educación que hemos recibido y la cultura en la que hemos vivido, no nos identificamos como tal. Entonces, cuando durante toda la charla haga referencia a los seres humanos, a partir de ahora hablaré de animales humanos, para entender que somos animales, pero somos dentro de los animales, somos humanos. Y cuando haga referencia a los demás animales, como por ejemplo el de la imagen, un cerdo, diré los demás animales. Por eso, la importancia de la no necesidad y del concepto de animales. Y esto dentro de la contextualización. Entonces, ahora vamos a entrar en la charla per se y la primera parte que se titula antropoespecismo. Vamos a explicar qué es eso del antropoespecismo. Pero antes de explicar qué es eso del antropoespecismo, una pregunta fundamental, clave como activistas. Es decir, que siempre, 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 antes de, al acabar el día, nos teníamos que preguntar siempre, ¿por qué luchamos? ¿Por quiénes luchamos? ¿Por qué somos activistas? Y la conclusión, el ideal debería ser el siguiente, que somos activistas porque luchamos por y para los demás animales. Esta causa social es por y para los demás animales, para luchar para alcanzar la consideración moral. ¿Qué significa alcanzar la consideración moral? Que sean reconocidos como sujetos de derecho, es decir, que no sean reconocidos como cosas, como mercancías, como inferiores, como bienes materiales, entonces que sean reconocidos como alguien, no algo que se ha popularizado mucho en las redes sociales y dentro del activismo, algo tan sencillo como soy alguien, no algo. Pues eso es pura consideración moral. Pero entonces, si en principio, a priori, todo el mundo
quienes somos activistas, ¿tienen esto tan claro? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la injusticia en sí? Y aquí es cuando no nos acabamos de poner de acuerdo. Y ahora lo que vamos a hacer a través de las próximas diapositivas es ir sacando una fotografía del movimiento. Es decir, a día de hoy, teniendo en cuenta todos los años pasados, es decir, ¿cuál sería la fotografía actual del movimiento? Es decir, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Qué movimiento tenemos? Entonces, el problema, la injusticia, ¿cuál es? Que sufren, que padecen dolor. Las condiciones en las que son explotadas y asesinados o asesinadas, es decir, la crueldad, el maltrato animal. El problema por el cual decidimos ser activistas es que nos los comemos. El problema realmente contra el que luchamos, nuestro enemigo real, ¿qué es? El que respetamos a unos pero explotamos a otros, a unas o a otras. Que luchamos porque el hecho de esclavizar y asesinar a los demás animales tiene consecuencias negativas para el planeta, por una cuestión ecológica, o que tiene incluso consecuencias, un impacto negativo en nuestra propia salud. Es decir, aquí ya hay una pregunta muy interesante a la cual hemos de ser sinceros y sinceras y hay que responder. Deberíamos responder, es decir, ¿yo por qué soy activista? Bien, vamos a ir sacando fotografías del movimiento. Dentro de esta primera fotografía, bajo mi juicio y gracias a la investigación que he llevado a cabo, ha tenido una influencia muy notable, muy importante dentro del movimiento, lo que son las mega organizaciones provenientes en particular de Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el mensaje que nos hemos recibido por parte de las mega organizaciones de Estados Unidos? Que el problema es la crueldad. Ya han ido utilizando, además, utilizando a personajes muy conocidos precisamente para que formen parte de sus campañas, independientemente de cuál era el destino de la campaña, bien como en este caso de la experimentación en otros animales o bien el tema de alimentación, pero si el problema situaban que era la crueldad, claro, aquí dice choose cruelty free, elige no crueldad, es decir, que la solución es elige productos que no sean crueles. Seguimos con el tema de la crueldad. La pregunta es, ¿el problema es la crueldad? Esto es una fotografía, una vez más, de una de estas mega organizaciones que solamente en una de sus páginas, que la podemos encontrar en cualquier momento, por 8 veces se menciona la palabra crueldad, el término crueldad. Entonces, esto tiene una consecuencia muy, muy notable, muy práctica, que luego tú como activista, porque tiene unas campañas muy llamativas, tú como activista que llegas desde la pura ignorancia al movimiento y te ves atraído por estas mega organizaciones, pues ¿cuál es la consecuencia práctica? Pues que entiendas que efectivamente que el problema es la crueldad. Si te hablan constantemente de crueldad, ¿tú qué vas a entender? Pues que el problema es la crueldad. Y esto está llegando a nuestros países de origen. Esto está llegando a nuestros países de origen. Esto ya es una organización que opera aquí en concreto y luego en Latinoamérica. Cuando digo aquí, en España y luego en Latinoamérica. Entonces, una vez más, están replicando, porque forman parte de la misma organización, lo único que están ubicados en distintos países y una vez más ubicando el problema en la crueldad. ¿Y esto qué repercusión práctica tiene? Pues insisto, que esto luego se transmite en otros países gracias a organizaciones locales, pero que al fin y al cabo estamos replicando el mensaje original proveniente de Estados Unidos en este caso. Así como la crueldad, podemos también llamarlo maltrato animal. Es exactamente lo mismo. ¿Esto qué consecuencias prácticas tienen en las bases activistas? Es decir, en gente que inicia sus primeros pasos en el activismo. Vamos a ver un ejemplo. Este es el testimonio de un activista joven que dice: no, es que desde ese momento supe que no quería ser parte de la explotación animal y quise dedicar mi vida a ayudar a detener el maltrato de los animales. Pues esta es la consecuencia práctica. Que al fin y al cabo, si a ti te están mostrando constantemente que el problema es la crueldad o el maltrato animal, ¿tú qué vas a absorber y qué vas a interiorizar? Que ese es el problema, no otro. Bien, esta es una campaña de una organización de aquí, pero que también ya opera en Estados Unidos, ¿sí? Como podéis observar,
mirad qué pancarta, mirad qué edificio, mirad qué llamativo, ¿sí? Y viene a decir que el 77% de las gallinas en España viven confinadas en el espacio del tamaño de un folio. Es decir, traducido, que el problema son las condiciones, que viene a ser la crueldad, el llamado maltrato animal, es decir, pero las condiciones, ¿sí? Y es una organización también muy, que se ha hecho muy importante y que tiene muchos seguidores, muchas seguidoras y que hay muchos activistas que apoyan el trabajo de esta organización. Yo para entender qué mensaje estamos lanzando, voy a hacer un símil, voy a hacer un paralelismo. ¿Con qué? Ni más ni menos, cómo no, con el periodo de la esclavitud hacia afroamericanos y afroamericanas del siglo XVI al XIX. ¿Sí? Entonces, esta misma campaña que acabamos de ver, que el 77% de las gallinas viven confinadas en un espacio no superior a un folio, ¿cómo sería si fuésemos activistas de la época? ¿Sí? Si fuésemos activistas de la época, ¿qué campaña, esta organización en concreto, qué campaña estaría sacando a las calles? La siguiente. Vamos a traducirlo. Diría así: el 77% de los negros y negras en América viven confinados y confinadas en el espacio del tamaño de una habitación. Entonces, como activistas, que ya pongamos que nos situamos, hacemos un viaje en el tiempo y nos situamos al final del siglo XIX. Es decir, que ya entendemos que si bien al comienzo la esclavitud no fue original, no fue la resulta de una cuestión racista, de cuestiones racistas, pero al final del siglo XIX sí que lo fue, redundó en racismo. Entonces, imaginemos que somos activistas para que los afroamericanos y afroamericanas alcancen la emancipación, es decir, la consideración moral, es decir, que sean reconocidos como sujetos de derecho. Vale. ¿Llevaríamos a cabo esta campaña como activistas? Es decir, que nuestra lucha, abrazaríamos esta reivindicación para alcanzar la consideración moral de los negros y negras, es decir, una vez más, que sean reconocidos como sujetos de derecho, que el problema lo situaríamos en las condiciones en las que viven, en las condiciones en las que son esclavizados y esclavizadas, en las condiciones incluso en las que son asesinados y asesinadas. Una pregunta: ¿acaso hay una manera justa de esclavizar a alguien? ¿Hay una manera justa de convertir a alguien en esclavo o esclava? ¿La hay? Otra fotografía que podemos sacar ahora mismo del movimiento es la siguiente, que se ha reducido el especismo, que de alguna manera nos vamos acercando un poquito más a lo que es el origen del problema, pero en forma de qué se ha presentado. Oye, especismo es respetar a unos y explotar a otros. Y normalmente, y quien sea activista y quien sea habitual de las redes sociales, esto lo ha visto ya unas cuantas veces. Entonces yo lanzo la siguiente pregunta. En realidad, este es el tipo de especismo que hemos de combatir. El hecho de que existe marcar la diferencia, que por cierto, esto es la resulta del aporte de carnism, de la psicóloga estadounidense Melanie Joe. Entonces, este es el problema real al que nos enfrentamos, el problema de base, el establecer diferencias. No digo que esto no sea especismo, cuidado. Obvio que es una forma de especismo, pero la pregunta clave, este es el problema de base, el problema real. Entonces yo planteo los siguientes interrogantes. Entonces, si este es el problema, ¿por qué hay perros y perras por las calles? ¿Por qué las protectoras y activistas están colapsadas? Es decir, están llenas. Y yo tengo, por ejemplo, aquí compañeras activistas que no paran de rescatar perros y perras que son abandonados y abandonadas, en el mejor de los casos, intentando recolocarlos en familias, buscando familias que se desgastan económicamente, psíquicamente, psicológicamente, en fin. ¿Por qué se venden y compran perros y perras en las tiendas? ¿Por qué son esclavos o esclavas de los terroristas? Aquí, una vez más, la importancia del lenguaje. Yo no digo la palabra cazadores, porque cazadores forma parte del paisaje. Yo los redefino, que no es descalificar, es calificar como terroristas, porque lo único que se dedican es a sembrar terror. Pero bueno, el tema del lenguaje lo dejamos para otro día. ¿Por qué son esclavos y esclavas de la investigación? Los perros y perras, sigo con los perros y perras. ¿Por qué hay peleas clandestinas de perros y perras? Y esto está pasando, ¿eh? Y esto está pasando aquí, está pasando prácticamente en cualquier lugar del mundo y también en lo que es ese país del cual vienen estas ideas, que es Estados Unidos, ¿sí? Entonces, la premisa anterior de por qué respetar a unos, es decir, los perros y perras son respetados y respetadas. Realmente son
son considerados y consideradas sujetos de derecho. Entonces, la anterior premisa es falaz, no es cierto, no es verdad. Y sin embargo, constantemente cada día estamos viendo cómo el especismo reducido a esta cuestión, y ni tan siquiera es verdad, es falaz. Entonces, que sirva esto, y siempre, a ver, esto es una crítica política constructiva, es decir, esto no va para señalar con el dedo absolutamente a nadie. De hecho, incluso en las imágenes anteriores de las fotografías, ni tan siquiera pongo el nombre de la organización, porque este no es mi propósito, ni es un activista en concreto, para nada. Para mí es la cuestión política, el trasfondo, me da igual quién lo promueva, me es indiferente si se llame A o se llame B. ¿Me explico? Es una crítica constructiva política. Entonces, que sirva, como he dicho al comienzo mis compañeros, que sirva para la reflexión, para reflexionar como activistas. Una vez más, esto se trata ya de una empresa, de un activista, que no es casualidad, de un activista que formaba parte de una de estas organizaciones, y para promocionar su producto, que está genial, porque es abrir un mercado que respeta a los demás animales, pero la reflexión con la que acompaño es la siguiente. Dice, una hamburguesa de carne, además que utiliza el término carne, que es otro eufemismo. Dice, una hamburguesa de carne contamina más que tu coche. Es decir, el problema es las consecuencias que el hecho de esclavizar a los demás animales, el hecho de asesinar a los demás animales de forma institucional y sistemática, ¿el problema qué es? Que eso afecta negativamente a la salud del planeta. O sea, por eso somos activistas. Y por eso hemos creado este tipo de empresas. Por eso intentamos que la gente se acerque a consumir este producto, que se supone que es una maravilla, porque es romper con un tipo de consumo que es, no consumes un producto, sino que estás consumiendo antropoespecismo. Esto es consumir justicia. Pero ya que has hecho lo más complicado, acompáñalo con un mensaje que nos acerque a la consideración moral de los demás animales, no que los invisibilice y que encima lo relacionemos con un impacto negativo para el planeta. Entonces, ¿cómo sería esta misma publicidad? Que, por cierto, o sea, veis lo grande que es y el dineral que habrá costado esta publicidad. Es decir, que ya que disponemos de estos medios, de estos recursos, ¿sí?, que es histórico, pues qué mejor que utilizarlos para acompañar, para erradicar y visibilizar el antropoespecismo y la consideración moral y el veganismo político. Entonces, ¿cómo sería esto en tiempos de la esclavitud hacia los afroamericanos y afroamericanas? Sería la siguiente: una cucharada de azúcar contamina más que tu carreta, porque en aquellos tiempos se movían por carretas, ¿sí?, empujadas precisamente por otros esclavos, por los caballos. Entonces, en aquellos tiempos de la esclavitud, ¿cuáles eran los productos que más se consumían? Pues azúcar, tabaco y algodón. Entonces, tú no estás consumiendo azúcar, estás consumiendo esclavitud. No estás consumiendo azúcar, estás consumiendo racismo, ya a final del siglo XIX. Bueno, pues ya que sacas un producto para abandonar el consumo de azúcar, que supuestamente lo haces para que acabar con el racismo y acabar con la esclavitud, pues vamos a aprovechar la circunstancia, la publicidad, para directamente visibilizar el racismo, que la gente no sabe ni que es racista y que no sabe que estamos en tiempos de la esclavitud. Entonces, en resumidas cuentas, la fotografía tendríamos como tres enfoques actual del movimiento. Teníamos, por un lado, lo que es el especismo como discriminación, desde el campo de la filosofía, en concreto de la ética. El especismo, que le podemos llamar interespecismo, ¿sí?, basado, que proviene del aporte del libro del carnismo de Melanie Joe. Y luego lo que yo he venido a llamar el sintomatismo, es decir, mira, hoy luchamos contra las corridas de toros, mañana contra las granjas peleteras, luego la investigación, luego los acuarios, los zoos, y encima sin tener ningún denominador en común, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la resulta de todo esto? Pues la resulta de todo esto es esta fotografía. ¿Y en qué se traduce esta fotografía? Que no se entiende absolutamente nada. Pues
que estamos en el movimiento, el titular, si tendríamos que resumir de alguna manera, la fotografía integral actual del movimiento global sería la de que vivimos en la cultura del todo vale. Es decir, cualquier argumento es válido. Y lo siento, pero no cualquier argumento vale. Y ahora vamos a ver por qué no. Vamos a demostrar por qué esta cultura del todo vale no beneficia en absoluto a nuestros objetivos y a los demás animales. Es decir, esta lucha, este tipo de luchas en la que la cultura del todo vale, en el que agarramos cualquier argumento con tal de, ¿sí?, que sirva para un enfoque reivindicativo, es decir, ¿a dónde nos está llevando? Mejor dicho, ¿a dónde les está llevando a los demás animales? Que al fin y al cabo, por ellos y por ellas estamos aquí. ¿Nos está llevando este tipo de cultura del todo vale a la consideración moral? ¿O nos está llevando al antropoespecismo? Es decir, a perpetuar la causa, a perpetuar la lucha. Mejor dicho, a perpetuar la injusticia y por tanto la lucha. Vamos a ver en qué se traduce todo esto. Y este tipo de campañas, y este tipo de mensajes, y este tipo de organizaciones, cuidado, voy a establecer una diferencia muy importante. Cuando yo digo organizaciones, estoy hablando de las cúpulas, que las cúpulas son 2 a 3 personas. No me estoy refiriendo a la base social activista que apoya a estas organizaciones. No. Ahí establezco una gran diferencia, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos está llevando? A campañas, a que luego la industria, a que el antropoespecismo piense noche y día y nos lleven a campañas de este tipo. Campañas tan brillantes, porque hay que decirlo, tan brillantes, y me entenderéis perfectamente a qué me refiero con brillantes, ¿sí? Porque solamente con un lema, ¿sí?, ya consiguen silenciarnos. Que dice, el bienestar animal es un derecho. ¿Por qué digo que consiguen silenciarnos? Porque nos hemos pasado la friolera de 20 años situando el problema en el cómo les esclavizamos y en el cómo les asesinamos. Y mira en qué condiciones están. Mira, el 77% de las gallinas están confinadas en un folio, en lo que representa un folio. Entonces, estas campañas por parte de las megaorganizaciones que luego han tenido el efecto gota de agua que se han ido repartiendo por todo el mundo, en los países en otro tipo de países, ¿sí?, nos ha traído a este punto. Es decir, a la casilla de salida. Entonces, en este momento, si pudieran hablar como nosotros y como nosotras, porque voz tienen, los demás animales, ¿qué dirían? ¿Qué nos dirían los demás animales, por ejemplo, esta oveja que nos está mirando? Y esto, sabemos, esto ya está en la calle. Insisto, el poder no nos va a regalar absolutamente nada. Todo lo contrario, nos lo va a poner siempre muy difícil. El antropoespecismo nos lo va a poner siempre muy difícil. Y esto ya ha llegado. ¿Por qué? ¿Esto por qué la resulta? Porque gracias al movimiento sí que hemos conseguido propiciar una mínima conciencia o mala conciencia, al menos en cuanto a nuestros hábitos. Entonces, nos empezábamos ya a ir a la cama ya como repensando alguna vez como, ostras, igual no está tan bien esto ya que estoy haciendo. Entonces, la industria, el poder se ha dado cuenta de esto y ha dicho, no nos interesa para nada que se nos vayan perder consumidores y consumidoras. Tenemos que contratar. Y tanto que el antropoespecismo ha contraatacado. ¿De qué manera? Pues de esta. Esto está ya en los supermercados de aquí, está. Y no ha llegado a vuestros países de referencia, llegará. No dudéis que va a llegar a menos que tomemos posición. Entonces, el bienestar animal es un derecho, o esta de la derecha, que es una marquesina, una parada de autobús en Madrid, imaginaos en Madrid, la cantidad de gente que lo puede ver durante un día, dice, cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche certificada en bienestar animal. ¿Esto qué significa? No os preocupéis, las vacas van a estar cuidadas de maravilla. Pero ¿cuál es el subtexto? La pregunta es, entonces, ¿ya son libres? ¿Ya son sujetos de derecho? ¿Ya son alguien? ¿O siguen siendo nuestras esclavas y nuestros esclavos? Es decir, lo único que ha cambiado es la manera en ser esclavizadas y esclavizados. ¿Qué es lo que certifica este certificado? Valga la redundancia. Pues que, hey, no os preocupéis. O sea, vamos a cuidar, no os imagináis cómo vamos a cuidar a nuestros esclavos y nuestras esclavas. Es decir, ¿acaso hemos tan siquiera rozado el problema de fondo con estas campañas,
con estas 2 décadas poniendo el dedo en el cómo, en la crueldad, en el dolor, en el sufrimiento. Y una vez más, la industria, imaginad si trabaja duro, que contrata a gente brillante para que idee mecanismos, tipos de esclavitud, tipos de explotación, ¿para qué? Para quitar de la ecuación la cuestión del sufrimiento, del dolor, de la crueldad, del maltrato animal, etcétera, etcétera, etcétera. La condición del cómo. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa esta imagen? Representa un diseño de un arquitecto, André Ford, una explotación, un tipo de explotación que lo llaman a lo Matrix, porque si recordamos la trilogía Matrix, las máquinas, ¿sí? No ya producían, sino el término era cultivaban, como las plantas cultivaban a los humanos, porque los humanos les proveían de energía a las máquinas, ¿vale? Eran como una batería, era como una pila. Bien, entonces, ¿en qué consiste este diseño? Atención. La industria, el antropoespecismo dice, ¿cómo? Que hay parte de la sociedad que se está fijando en que el problema es el cómo, en cómo sufren, en el dolor que padecen, en la crueldad, en las condiciones. Tenemos que hacer algo para quitar esto de la ecuación y para mantener a nuestros consumidores y consumidoras, ¿sí? Para que la gente no piense, simplemente consuma. Entonces, ¿qué idearon este arquitecto? Pues extirpar parte del neocórtex, de la parte prefrontal de este pollo, que son pollos, como podéis ver, tiene los ojitos cerraditos, ¿sí? Entonces, está vivo, es decir, todas sus condiciones homeostáticas, todos los sistemas, los órganos funcionan perfectamente, lo único que ya no sufre, ya no siente, ya no sufre, ya no padece ni dolor, ni sufrimiento, ni crueldad, ni maltrato animal, no se entera de nada, no se entera absolutamente nada. Tiene un tubito en el que se le proporciona alimento, tiene otro tubito para defecar y para orinar. Al darle alimento va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que el esclavista, ¿sí? El dueño, el empresario o empresaria reconoce, o el trabajador o trabajadora, que ya ha alcanzado el peso comercial, el peso comercial, se le asesina. En el momento de asesinarle, de matarle, tampoco padece, tampoco sufre nada, y es la jugada redonda. Es la jugada redonda. Entonces, en este momento, como activistas que hemos pasado 20 años situando el problema en el cómo, en la crueldad, en el dolor, en el sufrimiento, en las condiciones, etcétera, entonces, ¿qué decimos a la sociedad? ¿Qué decimos a nuestra familia? A nuestras amistades, que saben que somos activistas. ¿Qué decimos a nuestros compañeros y compañeras de trabajo? ¿Qué le decimos a los medios de comunicación? Es que nos han callado. Han conseguido silenciarnos. Entonces ya dejamos de ser activistas. Ya está, ya no hay injusticia. Como ya no sufren, como ya no padecen sufrimiento, dolor, crueldad, como ya no es cruel, entonces ya es justo eso. Ya tenemos lo que queríamos. Ya estamos representando a los demás animales. Un ejemplo más. Aldi es una marca de supermercados aquí muy, muy notable. O sea, que está repartida por todo el país. Aldi, primer supermercado en España en unirse al compromiso europeo del pollo. ¿Dónde está lo grave de esto? Es que ya no es la industria, ya no es el antropoespecismo. Es que esta publicidad es de una organización, la misma de antes, del 77% de gallinas confinadas en una hoja, en un folio. Esta publicidad, esta campaña es de una organización que supuestamente representa a los demás animales, representa los intereses de los demás animales. Y encima, lo anterior, que Aldi se ha sumado a la campaña del pollo europeo, encima lo interpretan como una verdadera noticia, como un logro, como un objetivo, notición. Supermercados Aldi acaba de anunciar su adhesión al compromiso europeo del pollo. Una decisión, atención, atención. Voy a tomarme mi tiempo. Una decisión que mejorará las condiciones de vida de millones de pollos criados para producir carne.
solamente con esto tendríamos para dar una charla. Solamente con esta diapositiva tendríamos para dar una charla. O sea, esta organización, la cúpula, cuidado, no nos olvidemos, la cúpula realmente está representando a los demás animales. Realmente está representando a los demás animales. O sea, está luchando, su actividad reivindicativa es para mejorar las condiciones de esclavitud y de asesinato. Volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Acaso hay una manera justa de esclavizar a alguien? ¿Hay una manera justa de asesinar a alguien? Y encima para producir carne, que carne es un eufemismo, que nuestra labor consiste en visibilizar a los demás animales, en que entendamos que son alguien, que son sujetos. Carne es el nombre comercial. Y atención a la cifra, 4.835 me gustas hasta el momento que hice el pantallazo. Esto es de gente como tú y como yo, compañeros y compañeras activistas y gente de la sociedad en general que está apoyando esta campaña a día de hoy. Entonces, que sirva una vez más este ejemplo para la reflexión. Entonces, ya para cerrar este capítulo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la injusticia? Todo lo que hemos venido comentando. Es decir, el sufrimiento, el dolor, la crueldad, el maltrato animal, la forma, el cómo son explotados, esclavizados y asesinados o asesinadas, comernos a los demás animales, respetar a unos y explotar a otros, el impacto que tiene en el planeta y en nuestra salud. Entonces, volviendo a hacer un paralelismo, y esta es una herramienta terriblemente eficaz y eficiente. Cuando comento, no, es que en las charlas, en los talleres de formación en la que voy a explicar lo que es el antropoespecismo y voy a explicar lo que es la educación antropoespecista, además de explicar lo que es, se convierten, ipso facto, se convierten en herramientas terriblemente eficaces y eficientes para el activismo de calle. Y esta es una de ellas. Constantemente es un foco de inspiración. ¿El qué? El periodo de esclavitud del 16 al 19 hacia la comunidad afroamericana, hacia negros y negras. ¿Y por qué? Por lo que vais a ver a continuación. Vamos a hacer un viaje en el tiempo y nos situamos a finales del siglo XIX. ¿Cuál es el principal problema que tenían? O sea, ¿cuál era el principal problema que tenían la sociedad de entonces? Mi conclusión, haciendo ese viaje, cerramos los ojos, hacemos ese viaje en el tiempo y el principal problema que tenían era que no sabían que tenían un problema. ¿Y esto en qué se traduce? En lo siguiente. Que no sabían que vivían en el racismo, que no sabían, la gente de entonces, hablamos de finales del siglo XIX, cuando aparecieron los primeros postulados racistas, ¿sí? A finales del siglo XIX, ¿sí? No eran conscientes tan siquiera de que eran racistas. Estaban habituados y habituadas, no, habían naturalizado, interiorizado la cuestión de la esclavitud. Pero, ¿qué había detrás de la esclavitud hacia negros y negras? Que eran racistas. Este era el principal. Y no sabían que eran racistas. Entonces, ¿esto en qué se traducía? ¿Cuál era la injusticia? ¿Cuáles eran las 6 claves de la injusticia del racismo? 1, la necesidad. Pues creer que realmente necesitaban a los negros y negras para poder vivir. 2, la utilidad, que había esclavistas, las primeras potencias europeas, que entendieron que, oye, los afroamericanos, bueno, los negros y negras, oye, que tenían ese derecho y esa legitimidad para arrebatarlos de sus tierras, desterrarles, y que podían utilizarlos según su provecho para lucrarse gracias a la esclavitud. 3, la pertenencia, ese convencimiento, esa creencia, pero con convencimiento, ¿sí?, de que les pertenecían, de que eran suyos, de que eran sus propiedades, que aquí es donde entra el estatus de propiedad. 4, que eran superiores y que a su vez los negros y negras eran inferiores. Puro convencimiento. 6, el statu quo, la creencia de que las cosas eran así. Claro, si generación tras generación, desde el siglo XVI hasta el XIX, y durante toda tu vida, generación tras generación, has visto la cuestión de la esclavitud, al final ya lo das por hecho. Y luego la diferencia, que efectivamente entre blancos y negros, blancas y negras, que había un abismo, un mundo. Y por tanto la diferencia propiciaba la desigualdad. Entonces, esto vamos a traerlo para entender. Ahora volvemos del viaje
en el tiempo que hemos hecho, vamos a equipararlo con el tiempo de ahora. Es decir, ahora ahora ¿cuál sería el principal problema al que nos enfrentamos? Pues el principal problema al que nos enfrentamos es que no sabemos que tenemos un problema en general a nivel de sociedad. ¿Me explico? Es decir, que no somos conscientes de qué. No somos conscientes de que somos antropoespecistas, de que vivimos en el antropoespecismo. ¿Y esto qué significa? ¿En qué se traduce? Se traduce exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el nombre y las víctimas. Exactamente la creencia de la necesidad, de la utilidad, de pensar de que para poder vivir necesitamos a los demás animales. La creencia, el convencimiento de que, oye, tenemos esa legitimidad y ese derecho de poder utilizarles para lucrarnos, para obtener un beneficio, sea económico o sea del tipo que sea. Ese convencimiento de que, oye, de que es que nos pertenecen, los demás animales son nuestros, nos pertenecen y por tanto podemos hacer por ello, con ellos lo que nos dé la gana. Y luego ese convencimiento, ¿cómo justificamos esa legitimidad y ese derecho? Pues porque somos superiores a ellos. ¿Por qué? Porque podemos pensar, porque podemos hablar, etcétera, etcétera. Y a su vez porque consideramos que son inferiores a nosotros y a nosotras. Y luego la creencia del statu quo, no, es que toda la vida ha sido así. Toda la vida ha sido así, con lo cual no estamos acostumbrados a ponerlo en tela de juicio, a cuestionarlo. Es ahora cuando lo estamos poniendo en tela de juicio. Y la última creencia, el convencimiento de que somos diferentes, de que ese abismo, como comentamos al principio del lenguaje, lo animal es lo contrario a humano, lo humano es contrario a animal. Es decir, la diferencia establece desigualdades, ¿sí? Ese diferente estatus entre unos y otros. Entonces, como podemos observar, y por eso lo he puesto en rojo, por eso es tan útil a la hora de activar en la calle utilizar el paralelismo con el racismo, con finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. ¿Y por qué es significativo? ¿Por qué es cuando digo que es terrible, eficaz y eficiente? ¿Por qué? Porque ya partimos de un conocimiento que ya conocemos. La sociedad ya tiene una mínima idea de lo que pasó del siglo XVI al XIX. Entonces, en cuanto comencemos a explicar, no se va a sorprender, le va a resultar familiar. Entonces, a medida que avance la conversación, lo único que tenemos que hacer es cambiar el nombre del racismo por antropoespecismo y luego las víctimas. Porque como podemos observar, las claves son exactamente las mismas. Bien, seguimos. Entonces, como podemos observar, esta diapositiva resume la fotografía que resume el paralelismo. Y esto nos lo tenemos que traer, lo tenemos que convertir en activismo en estado puro, es decir, en la calle, de cómo el paralelismo es una herramienta terriblemente eficaz y eficiente. Entonces, mi conclusión es la siguiente. El problema no es el dolor, no es el sufrimiento, no es la crueldad, no es el maltrato, no es ese impacto negativo en el planeta, en nuestra salud, etcétera, etcétera. No es la forma en la que les esclavizamos o asesinamos, sino que es el antropoespecismo. Y ahora, además de las 6 claves de la injusticia del antropoespecismo, vamos a ahondar en qué es el antropoespecismo, es decir, cuál ha sido, qué investigación he hecho yo, qué análisis he hecho yo, he realizado yo, y a dónde nos lleva esa investigación, cuáles son las conclusiones. Antes, entender, compartir la metáfora del frontón. ¿En qué consiste la metáfora del frontón? Muy sencillo. Tú cuando, en un frontón o una pared, cuando a una pared le lanzas una pelota suave, la pared te la devuelve suave, ¿verdad? Cuando tú lanzas a un frontón, a una pared, una pelota fuerte, de forma violenta, rápida, la pared te la va a devolver de igual manera, rápida, fuerte, violenta, ¿sí? Entonces, esto es muy sencillo de entender, la metáfora del frontón. ¿Esto nos sirve para qué? Si tú te pasas 20 años poniendo el dedo, es decir, el foco en el problema, en cómo son esclavizados, cómo son asesinados, hey, mira qué cruel, mira la crueldad, cuánto sufrimiento, cuánto dolor, mira qué maltrato animal, mira en qué condiciones se encuentran, ¿sí? Entonces, ¿la sociedad qué va a captar? ¿La sociedad qué te va a agarrar? Cuando digo sociedad, tu propia familia, compañeros de trabajo, compañeras, amistades, la sociedad, los medios, etcétera, etcétera. Pues te va a agarrar el mensaje que tú le lances. Entonces, quizás ha llegado el momento de lanzar otro tipo de pelota a la sociedad. Bien, a la hora de analizar el antropoespecismo, ¿de dónde viene antropoespecismo? Viene de la suma de especismo y de antropocentrismo. Bien, y especismo, ¿sí? ¿Especismo de dónde viene? Bueno, especismo fue acuñado por el filósofo y psicólogo británico Richard Ryder en 1970.
bajo la voz inglesa de speciesism. Entonces, ¿qué dos tipos de análisis lleva a cabo? Un análisis global, el macroanálisis, y luego un análisis micro, es decir, a nivel individual. El macroanálisis es a nivel global, de sociedad, ¿sí? En su conjunto. Y el microanálisis a nivel individual, es decir, cómo es el individuo y luego ese individuo cómo opera a nivel de sociedad. Entonces, en el macroanálisis, a nivel general, ¿cuál es la conclusión a la que llegue? Que estamos hablando ni más ni menos que de una cosmovisión. Y ahora vamos a ver lo que es una cosmovisión, que es otro escenario completamente diferente. La envergadura de este concepto y el significado, la revisión, la propuesta que estamos lanzando aquí, nos sitúa en otro escenario, en otra lucha, en otra injusticia, otra lucha completamente diferente. Y a nivel individual, ¿cuál es la conclusión? Estamos hablando de un prejuicio. También exactamente lo mismo. Ni más ni menos que un prejuicio. Vamos a ver de qué se trata cada cual. Bien, el antropoespecismo como cosmovisión, ¿qué es? Es rápidamente la manera de ver e interpretar el mundo en una época histórica determinada. Esa visión e interpretación parcial de la realidad es una manera particular de ver la realidad. Entonces, el antropoespecismo como cosmovisión, ¿en qué se traduciría? Sería en la cosmovisión imperante, es decir, es la que domina, basada en la creencia supremacista de los animales humanos, es decir, de nosotros y nosotras, sobre los demás animales, legitimando su dominio absoluto en beneficio propio. ¿Cuáles son los protagonistas que operan dentro de la cosmovisión? Por eso ese alcance, ¿sí? Pues ni más ni menos que los poderes fácticos, es decir, el poder económico, el poder político, el judicial, el legal, el religioso, el sistema educativo, el sistema cultural, es decir, la sociedad en su conjunto. Pero estamos hablando ya de estructuras de poder. Estamos hablando a nivel institucional, a nivel ya de sistema de sistemas. Por eso rompe por completo con esa definición de especismo como discriminación. De ahí mi propuesta. A mí especismo como discriminación se me quedaba muy corto. Por eso llegó un día en el que empezó a brotar, a saltar multitud de preguntas e interrogantes como se me está quedando corto especismo como discriminación. Aquí me falta responder a muchos interrogantes. Y sin embargo, antropoespecismo a nivel global como cosmovisión ya me daba respuestas a estos interrogantes. Vamos a ver qué es el antropoespecismo a nivel micro, a nivel individual, que es todo un prejuicio, ni más ni menos. Un prejuicio se divide en tres partes. Una, estereotipo. Dos, prejuicio también se llama. Y tres, ahora sí, discriminación. ¿Qué es un estereotipo? Es el componente cognitivo del prejuicio, es decir, es esa imagen mental que proyectamos rápidamente, es tratar de categorizar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, a los demás animales, rápidamente, pues ¿con qué los catalogamos? Pues con el instinto, con inferiores, con lo primitivo, con lo básico, con lo, ¿sí? Con instintivo. Son esas imágenes que proyectamos rápidamente, ¿sí? El prejuicio es el componente emocional, es decir, que está relacionado con sentimientos o emociones que pueden ser negativas o positivas hacia un grupo y sus miembros. Es decir, aquí estamos hablando de la pertenencia al grupo. Por eso, y esto una vez más se traduce en pura herramienta a la hora que activamos en la calle, por eso cuesta tanto cuando no entendemos oye, es que le he dado toda la información. Yo he tenido compañeros y compañeras que, oye, es que le he dado toda la información, todo tipo de datos, imágenes, vídeos, pero es que no hay forma humana de que recapacite, de que lo vea. Claro, porque caemos en la trampa de que si nosotros y nosotras lo hemos visto, oye, quien tenemos enfrente también. Y sin embargo, no funciona así. Entonces, aquí es cuando entendemos, es ese chicle social que nos agarra a qué. Si desde toda nuestra vida, desde que somos pequeños y pequeñas, empezando por nuestra familia, el entorno social, las amistades, la religión, la escuela, que ahora lo vamos a ver, los medios, etcétera, nos han ido inculcando una serie de ideas, de creencias, de hábitos, pues ahí se crea un aferrarse a esta realidad. Entonces, por eso está relacionada también con sentimientos y con emociones. Por eso es ese chicle que nos apega a esta cosmovisión anterior, ¿sí? Y luego, la suma del estereotipo y del prejuicio, ¿a qué da lugar? A la discriminación. Ahora sí. Es decir, del perjuicio, es decir, de dar por válida una realidad, una cosmovisión importante, sin haberla puesto a juicio, sin haber establecido un examen riguroso, objetivo, crítico y autocrítico, ¿a qué da lugar? Del prejuicio pasamos al perjuicio, es decir, a una actitud dañina, desfavorable, negativa, hacia otros, hacia quienes no reconocemos como los propios, ¿sí? Que pertenecen a nuestro grupo. Entonces, es la parte comportamental, actitudinal, el comportamiento, la actitud, ahora sí.
Pero fijaos qué diferencia de simplemente definir el especismo como discriminación, es decir, que estamos valorando simplemente, analizando desde la filosofía, que es necesaria, pero no es suficiente para analizar el antropoespecismo de forma global, de forma integral, de forma transversal. Necesitamos la filosofía, la psicología, necesitamos la antropología, la biología, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, ¿cómo denominaríamos entonces? El otro día comentábamos con un compañero de Argentina me preguntaba, pero entonces nos tenemos que olvidar de los síntomas. No, vamos a relacionar los síntomas, es decir, ¿qué son los síntomas? Pues el consumo de otros animales, los productos obtenidos a través de su esclavitud, uso y o muerte, zoos acuarios, circo con animales, la caza, la pesca, etcétera. Vamos a relacionar todos esos síntomas ¿con qué? Con la raíz, con el antropoespecismo. Entonces, ¿mi propuesta cuál es? Mi propuesta es llamarle las 1000 caras del antropoespecismo. Entonces, de esta manera es una jugada también magistral. Es brillante en ese sentido en el que no nos estamos olvidando de los síntomas. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta los síntomas, pero identificarlos como son la cara visible de todo lo que no se ve, de todo lo invisible. ¿Qué es todo lo invisible? El prejuicio que llevamos dentro de nosotros y nosotras. La cosmovisión que llevamos dentro de nosotros y nosotras y que está también en las instituciones, en las estructuras de poder, que todo eso es lo que no se ve. Estamos acostumbrados a focalizar en lo que sí se ve. Mira qué cruel, mira cuánto dolor, mira qué sufrimiento. Pero ¿eso es el problema o es consecuencia de? ¿Ese es el problema o es consecuencia de? Vamos con la segunda parte, vamos a hacer un resumen porque ya veo que vamos con el tiempo justo, ¿vale? Entonces, ¿por qué es tan importante? Aparte, este fue mi primer constructo, fue mi primer aporte. Yo no he sido activista toda mi vida, sino todo lo contrario. Es momento de decir que yo fui un perfecto antropoespecista. Que más que menos de nuestra generación y otras generaciones conjuntas, nacimos dentro de la Matrix, nacimos dentro del antropoespecismo y heredamos el antropoespecismo. En X momento en nuestra vida fuimos conscientes de que existía la Matrix y de que existía el antropoespecismo y de que éramos antropoespecistas. Y fue en ese momento cuando yo, en ese estado de shock monumental, es como, bueno, ¿por qué nunca nadie me explicó nada? ¿Por qué nunca nadie me dijo de la existencia de las consecuencias de mi manera de pensar y de mi manera de actuar? De mi manera de vivir. Claro, en un primer momento, vamos, conceptos como proteccionismo, mascotismo, bienestarismo, neobienestarismo, abolicionismo, antiespecismo, olvídate, ¿no? Pero mi necesidad era, a mí me martilleaban y me acribillaban esas preguntas, sobre todo de ¿por qué somos como somos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué nunca nadie nos dijo nada? Y fue gracias a este aporte que surgió de la pura necesidad de responder a estos interrogantes, a estas preguntas. Y ahora vamos a ver la influencia de qué. Pues principalmente de dos cuestiones, dos aportes. De la herencia cultural, es decir, miles de años, ¿sí?, atrás, y luego del proceso de socialización, es decir, de la educación recibida por 4 estamentos principalmente. La familia, la escuela, el entorno social, que ahora vamos a ver qué es, y luego los medios de comunicación de masas. Bueno, pero ¿de dónde parte? ¿Cuál es el kilómetro cero del antropoespecismo? En mi opinión, rápidamente, Klaus Schmidt, arqueólogo alemán, dio descubrió este emplazamiento que está en Turquía, llamado Göbekli Tepe, que en turco significa monte panzudo, colina panzuda, ¿sí? Y data aproximadamente de 11.000 años antes de Cristo, ¿sí? Entonces, este emplazamiento es fundamental para entender cuál es el kilómetro cero a día de hoy. Cuidado, porque conocemos cómo funciona la historia, que así como Klaus Schmidt descubrió este yacimiento en Turquía, pues ¿quién no nos dice que de aquí a unos años o en unos meses se puede dar lugar a otro descubrimiento que haga saltar una vez más como lo hizo Göbekli Tepe, ¿sí?, pues saltar por los aires los libros de historia? Entonces, ¿por qué es tan importante este descubrimiento de Göbekli Tepe?
Porque es cuando el primer momento en que los animales humanos rompen definitivamente con lo que es el mundo animal, con lo que en aquel momento se podría decir la naturaleza, con su condición animal. Es decir, si bien hasta ese punto es cuando comienza en palabras, yo al fin y al cabo estoy reproduciendo las palabras de los expertos y expertas, ¿no? De los estudiosos e estudiosas, ¿no? Entonces, es en este momento cuando se produce ese debacle fundamental. Se rompe de forma psicológica, emocional con los demás animales, es cuando comienza la domesticación de animales, de los demás animales y las plantas. ¿Qué es la domesticación? Que es otro eufemismo, el dominio, el sometimiento. Entonces, de pasar a identificarse como parte del mundo animal, ¿sí? Empiezan a establecer las primeras diferencias, a entender que, ostras, es que podemos dominar a los demás animales, es decir, ya estamos nosotros y nosotras y los demás animales para acabar, ¿cómo? Dándose cuenta de que tienen un poder absoluto y que pueden situarse dentro de esa cúspide supuestamente de la evolución, es decir, que estamos nosotros en esa cúspide y todo lo que está por debajo nuestro nos pertenece, es decir, estamos aquí nosotros, nosotras y luego están los demás animales. Por eso, dentro de la herencia cultural, dentro de la herencia cultural, pues estamos hablando ni más ni menos que hace 4 siglos antes de Cristo, 3-4 siglos antes de Cristo, Aristóteles vino a decir lo siguiente en su trabajo de política, es decir, que los demás animales estaban desprovistos de razón, por tanto eran objetos inanimados. Es decir, en resumidas cuentas, que los animales habían nacido para servir al hombre. Además, con estas palabras, al hombre. Entonces, esto hace mella en la sociedad del momento. Pero es que 2000 años después, René Descartes, otro filósofo, ¿sí? En el siglo XVI-XVII, y sus discípulos, ¿sí? Vienen a situar, a definir a los demás animales como máquinas autómatas. Es decir, que también son carentes de todo tipo de raciocinio, incluso de sensibilidad. Y de ahí, que no es casualidad que luego en la calle escuchemos frases del tipo, es que los animales están para lo que están, primero son las personas, luego los animales, no los demás animales, no, los animales ni sufren ni padecen. ¿Esto qué es? Pues es un pensamiento aristotélico y luego también cartesiano. O sea, esta es la herencia que estamos recibiendo. No es casualidad, por más que nos sorprenda. Y luego, como también la Biblia, ¿sí? En el Antiguo Testamento, como viene a decir palabras ya, son mandamientos ya divinos, ¿sí? Órdenes divinas que vienen a decir que dominemos, que sometamos y dominemos a los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados y sobre todo cuanto se vive y se mueve sobre la tierra. Es decir, ¿quién ha creado las reglas del juego? ¿Quién ha creado las reglas de este planeta? Claro, ¿esto quién lo ha escrito? ¿Lo ha escrito un caballo, un cerdo, una cerda, una gallina, un pez, un ave? O quizás esto lo ha escrito un animal humano. Entonces, claro, y además, si lo firma Dios, es decir, una entidad divina, pues claro, imaginad qué peso tuvo a lo largo de cientos y cientos de años en el pensar colectivo. Y esto nos ha llegado hasta nuestros días, una vez más. Bien, ahora vamos a dejar la herencia cultural y pasamos a lo que es la parte de la socialización. ¿Esto qué es la socialización? Es el periodo desde que nacemos. ¿Vale? Desde que nacemos. Y aquí quiero hacer un inciso porque hoy, sin ir más lejos, cuando estaba revisando y ultimando esta charla de hoy, este taller de hoy, he visto un post, una publicación de una compañera que a su vez compartía de otra compañera de un país. Decía lo siguiente, que no nacemos especistas, no antropoespecistas, no nacemos especistas, sino que nos hacemos especistas. Bueno, esto es algo que yo, de forma totalmente convencida, lo decía en el 2013, y luego, debido a esa capacidad de no bajar la guardia nunca y de entender que siempre hemos de revisar no solamente lo que ocurre dentro del movimiento, fuera del movimiento, sino a nosotros mismos y a nosotras mismas, empezando por nosotros mismos y nosotras mismas. No pensemos que porque estemos muy convencidos o convencidas de algo, pensemos que tenemos razón. Entonces, ¿qué pasó? Que di con el aporte de Steven Pinker, en concreto en su libro La tabula rasa, ¿sí? En el que viene a decir que esto de que yo decía, pues a bombo y platillo, de que no, es que somos como un libro en blanco y escriben sobre nosotros y sobre nosotras. No nacíamos ni racistas, ni sexistas, ni especistas, sino que escriben sobre nosotros. Pues según el estudio y la investigación de este profesor,
Steven Pinker, la tabula rasa, pues resulta que hay tres variables en la ecuación, que no solamente es el proceso de socialización, que obvio que tiene influencia todo lo que vamos a comentar ahora, la educación antropoespecista, el proceso de socialización, obvio que tiene influencia en nosotros y en nosotras el papel de la familia, el de la escuela, el del entorno social y el de los medios de comunicación de masas. No estamos diciendo que no. Lo que estamos diciendo es que, en palabras, una vez más, reproduzco lo que viene a contar Steven Pinker en su libro, en su tratado de la tabula rasa, de que hay tres variables, que una es la socialización, sí, otra es la genética, y otro, que es algo muy loco, el azar. Entonces, como que no es una explicación tan sencilla como que somos un libro en blanco y que escriben sobre nosotros y sobre nosotras. Es decir, en resumidas cuentas, no es cierto que no nacemos especistas, sino que nos hacemos especistas, sino que es más complejo que todo eso, ¿vale? Nada, cierro paréntesis y ahora vamos a ver en qué consiste el proceso de socialización, es decir, la educación antropoespecista desde que nacemos. El papel de la familia, el papel de la familia, ¿como qué? Como transmisor de qué? De creencia. Bueno, esta fotografía la he utilizado no para representar el núcleo familiar dominante, no, sino porque es muy, como podemos observar, yo en cuanto la vi dije, bueno, esta me viene maravillosamente para lo que quiero transmitir. Está el papá y la mamá, que podría ser otro núcleo familiar cualquiera, mamá, papá, o mamá solo con los niños, niñas, o papá solo, sí, sin embargo, vamos, es que son calcamonías, aquí le llamamos así, son como copias idénticas, por eso es muy gráfica la imagen, ¿sí? Entonces, transmisor la familia ¿de qué? De creencias, de conductas, de hábitos y de normas morales. Por ejemplo, en mi caso, pues además de servir de transmisor en mi casa, pues porque son en primer lugar, desde que naces, pues la familia, las personas en las que más confías, en las que no vas a pensar de que te están estafando, te están mintiendo, te están engañando, sino todo lo contrario, ¿sí? Entonces te están transmitiendo los valores que conocen, las creencias que conocen, los hábitos, las normas, ¿sí? Pues oye, además de todo lo que uno puede alcanzar a entender que ocurría dentro del hogar, pues además cuando salíamos fuera, pues por ejemplo, nos llevaron al Zoo de Barcelona, porque era muy conocidísimo en todo el mundo, pues el único gorila albino del mundo, que se llamaba Copito de Nieve. Entonces, ¿veían algo malo en el momento? No, todo lo contrario. Era como, pues vamos con nuestras hijas y con nuestro hijo, pues al Zoo de Barcelona a que se diviertan y conozcan a Copito de Nieve. ¿Qué lo hacían? Con esa intención maliciosa, malévola de vamos a hacer todo lo posible para convertir a nuestras hijas y a nuestros hijos en perfectos antropoespecistas. ¿Qué va? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A mí al menos me lleva a la conclusión siguiente de que puede ser buena gente. O sea, la mayoría de la gente es buena gente, pero es antropoespecista. No éramos conscientes de que éramos antropoespecistas. ¿Sí? Más. El entorno social. Y ya, compañeros, me consta que estamos terminando ya, ¿eh? Bien, compañeras. Entorno social, idem. Estamos hablando de figuras de autoridad social. Tanto el núcleo familiar como en este caso pueden ser el médico, la médica, como la religión, el papel de la religión, también en el proceso de socialización, no solamente en la herencia cultural, también como transmisores de creencias, conductas, hábitos y normas morales. Por ejemplo, las amistades. Pues yo de pequeño, aquí donde me veis, pues yo pescaba, además de todas las creencias, todos los valores y hábitos y conductas y comportamientos antropoespecistas que pudiera poner en práctica, ¿sí? Pues además como extra yo pescaba peces. Es decir, que en vez de cazar, yo pescaba peces en la localidad que teníamos al lado, ¿sí? Y algo de lo más natural y de lo más normal, ¿sí? Nadie pensaba dentro de mi círculo cercano que estaba haciendo algo mal. Claro, con el tiempo yo entendí que efectivamente sí. ¿Sí? Entonces, el médico también tengo la experiencia de, bueno, pues de que el médico, como figura de autoridad, yo me estaba quedando bajito, entonces me invitó la recomendación del médico, que sabemos que su palabra es ley, que fue la de beber cada día 1 litro de leche de vaca. Claro, yo me puse a beber leche de vaca pues como un loco. ¿Por qué? Porque yo entendía que el sinónimo era que iba a convertirme en un tiarrón como poco de 1,80 m, 1,90 m. Y bueno, pues la realidad es que no me he convertido en un tiarrón de 1,80 m, 1,90 m.
¿sí? Sino la genética tenía más que ver con la genética que el consumo de leche de vaca. Pero a lo que voy con esta anécdota es que son figuras de autoridad social. Y luego la religión, el papel de la religión, ya lo hemos analizado antes. Pero es que aún hoy todavía impera el papel y el poder de la religión en ciertas comunidades y en ciertos países. Entonces, ahora vamos a analizar ya en exclusivo el papel de la escuela, ¿vale? Una vez más, como figuras de autoridad social, el maestro y la maestra. Entonces, en los textos, en los libros de texto, ¿con qué nos podíamos encontrar? En mi tiempo. Y ahora también, de otra manera, pero ahora también, los animales domésticos y el hombre. Domésticos es un eufemismo, es los animales dominados, y luego el hombre también, los libros de texto con los que trabajamos eran de un componente sexista importante, ¿sí? Entonces, bueno, como podéis observar en lo que he subrayado en rojo, pues desde los tiempos más antiguos el hombre ha cazado animales y los ha domesticado, es decir, los ha dominado. Ha prestado al hombre grandes servicios, al hombre. Son guías, compañeros y protectores, son importantes fuentes de alimentos como huevos, carne, son auxiliares muy valiosos en sus trabajos, es decir, ¿cuál es la resulta de todo esto? Pues, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo a entender que los demás animales están para lo que están y que tenemos todo el derecho y la legitimidad del mundo a utilizarlos según nos convenga, en nuestro beneficio. Esto es lo que estábamos, el subtexto de todo lo que estábamos aprendiendo en la escuela. Aquí, en estas siguientes dos ilustraciones, viene a decir que existe una diferencia abismal entre los hombres y los demás animales, porque dice, son capaces de pensar, es la mayor diferencia entre el hombre y los animales. Entendemos por qué tenemos tan claro, además del lenguaje de animales, no, animales son los otros, los que no son capaces de pensar, no son capaces de hablar, los que no tienen esa capacidad racional, sin embargo nosotros sí. Es decir, ¿por qué la diferencia? Porque da lugar a la desigualdad, a las relaciones asimétricas de poder. Aquí es donde empieza ese adoctrinamiento para entendernos. Y luego, además de los cuentos, de los libros de texto, entender que a lo largo de nuestra vida también han tenido mucha influencia los cuentos infantiles, que podemos hacer un ejercicio práctico, es decir, en nuestras casas seguro que hay cuentos de cuando éramos pequeños y pequeñas. Entonces, yo os invito a que recuperéis esos cuentos y repaséis para detectar, ipso facto, seréis capaces de detectar la educación antropoespecista, cómo a través de ilustraciones tan sencillas, mirad Heidi, cómo está pescando un pez, o los cuentos didácticos que ya son modernos, pero es la pura imagen del antropoespecismo, ¿sí? De la esclavitud sistemática e institucionalizada. Luego, como otro apartado, el apartado de los juegos también. Como hay juegos antropoespecistas, como por ejemplo de la imagen, que lo rescaté, me lo llevé de una escuela en la que yo era maestro. Y esto es un juego en la que te están enseñando, bueno, es un juego para pescar peces, que luego el juego simbólico a la realidad solamente hay un salto. Y luego, obvio, las excursiones. Esta fotografía también responde a una excursión que hicimos desde el colegio. Entonces, nuestros niños y niñas de 6, 7 años, mirad en qué contexto conocieron a los demás animales. Y se supone que además era una granja escuela, es decir, que era dentro de un contexto de pura esclavitud, era una actividad pedagógica. Bien, y luego ya por último, en los medios de comunicación de masas, es decir, cómo son transmisores, cómo no, la televisión, la radio y luego ahora la prensa digital, internet y luego el móvil, son transmisores de creencias, de conductas, de hábitos y de normas morales. Es decir, ¿son transmisores de qué? De educación antropoespecista, son transmisores del antropoespecismo, de la naturalidad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la educación antropoespecista? Muy importante. ¿Cómo no? La institucionalización del antropoespecismo. ¿Esto en qué se traduce? Que cómo a través de la herencia cultural que hemos recibido y cómo a través del proceso de la socialización, de la educación antropoespecista en general, es decir, del papel de la familia, del entorno social, de la escuela, de la religión, de los medios de comunicación de masas, se ha institucionalizado, hemos interiorizado, ¿sí? Cómo ha entrado en las estructuras de poder, ¿sí? Las 6 claves de la injusticia del antropoespecismo. La cuestión, la creencia de la necesidad, que estamos convencidos y convencidas que les necesitamos, de la utilidad, que podemos lucrarnos, que tenemos el derecho y la legitimidad a lucrarnos gracias a la esclavitud y al asesinato en masa, de forma institucionalizada
institucionalizada, sistemática, la cuestión de la pertenencia, de que realmente nos pertenecen, ¿sí? El estatus de propiedad, que estamos convencidos de que somos superiores e inferiores, esto a través de las instituciones de poder. Es la oficialización del antropoespecismo, ¿sí? Entonces es como el blanqueo del antropoespecismo, por si hubiera alguna duda. ¿Cuál es la segunda consecuencia de la educación antropoespecista? La manipulación, ¿sí? Es decir, cómo nos han educado, nos han mostrado dos tipos de mundo, dos tipos de cosmovisiones. Es decir, mira, existe esta realidad que la hemos construido y luego existe esta otra en la que jamás os hemos contado. Entonces, nos dieron la posibilidad a pensar por nosotros mismos y por nosotras mismas y a decidir por nosotros mismos y por nosotras mismas. Es decir, mira, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa detrás de cada consumo, detrás de cada uso, detrás de cada creencia, detrás de cada hábito, detrás de cada conducta, detrás de cada idea. Esto es lo que realmente pasa. Entonces, ahora te damos las herramientas objetivas, críticas y autocríticas para luego tú, como individuo, tú decidas. Es decir, el poder, el antropoespecismo nos ha dado la posibilidad para ser inteligentes y para pensar por nosotros mismos y por nosotras mismas. O nos ha dicho, no, mira, esta es la fotografía, este es el mundo que pongo ante tus ojos precisamente para ocultarte la verdad. Con lo cual, ahí ha habido una clara manipulación. ¿Manipulación de qué? Principalmente de la mente y del corazón. Con lo cual, ¿en qué consiste nuestro ejercicio individual? Consiste en liberar nuestra mente y liberar nuestro corazón, en repensar, en poner en cuestionamiento absolutamente todo lo que nos han inculcado. Insisto, es utilizar esas mismas herramientas del antropoespecismo a través de la educación antropoespecista para convertirlas en nuestro mejor aliado. Es decir, voy a hacer un repaso, voy a hacer una reflexión crítica y autocrítica de todo lo que me han inculcado. ¿A través de qué? A través de los medios de comunicación de masas. Vamos un poquito más atrás. A través de el entorno social, el papel de la religión, el papel de las amistades, del pueblo, de las fiestas patronales, a través de la escuela. ¿Qué me han inculcado en la escuela mis maestros y maestras? Y por último, a través de la familia, es decir, ¿qué viví yo? ¿Qué me inculcaron dentro del hogar? Y luego vamos a ir un poquito más atrás, cuando no en vida, sino toda la herencia, ¿de dónde venimos? Vamos a cuestionar la herencia cultural. Vamos a utilizar las mismas herramientas del antropoespecismo para entender quiénes somos y por qué nos comportamos como nos comportamos, y lo hemos naturalizado de tal forma. Entonces, ¿cuál es otra consecuencia? La distorsión de la realidad. Esa mentalidad que yo llamo la mentalidad NJN, que es que vemos esa sociedad, ese mundo que nos han puesto ante nosotros como lo normal, lo justo y lo necesario. ¿Sí? Es decir, gracias a esa institucionalización, es decir, ese blanqueo del antropoespecismo que ha entrado en las instituciones de poder, más esa manipulación en la que no nos han dado opción, sino que nos han dicho, mira, es que este es el mundo y esto es lo que ha sido así toda la vida y es así como funcionan las cosas. No nos han dado opción. Entonces, ¿esto en qué da? La distorsión de aceptar de que, vale, pues efectivamente, esto es lo que hay y esto es lo que me toca aceptar y asumir. Las cosas son como son. ¿Y cuál es la resulta de todo esto? La institucionalización más la manipulación y la distorsión, que entendemos que es un constructo social. Es decir, estamos hablando que es un mundo que nos hemos inventado. ¿Quién se lo ha inventado? El animal humano. ¿Esto acaso es un mundo que se lo ha inventado un cerdo, una vaca, un ave, un pez o X? Obvio que no. ¿Quién lo ha escrito? ¿Quién ha diseñado esta programación? ¿Quién ha diseñado este programa informático? Pues un animal humano. ¿Para qué? Por y para beneficio del animal humano. Esto jamás lo escribiría, redactaría o lo programaría. Todo este mundo que nos han puesto ante nosotros, no lo programaría jamás un caballo, un pez, un ave, un cerdo, una vaca, una oveja, un perro, un gato. Y luego, otra de las consecuencias muy interesante, ahora sí que estamos acabando, compañeros, una de las consecuencias muy interesantes de la educación antropoespecista, y no perdamos de vista porque es clave, es fundamental. ¿Para qué? Una vez más, veis, porque esto se transforma en activismo en estado puro, en la calle. Es la resistencia al cambio. ¿Qué significa la resistencia al cambio? Es en esos momentos en el que primero, la gente no quiere saber. ¿Esto de qué es? Es la resulta de la educación antropoespecista. Nos han educado para ser críticos o críticas. Nos han educado nos han provisto de herramientas, de recursos, precisamente para poner en tela de juicio absolutamente todo lo que nos han inculcado, o todo lo contrario. Nos han educado precisamente para no pensar,
nos han educado para dar por válido lo que nos inculcaban. Es decir, no te preocupes, yo te voy a explicar las cosas, el maestro, la maestra. Yo soy maestro, ¿eh? Yo soy maestro, pero reconozco qué poder tenemos en nuestros niños y niñas, ¿sí? Entonces, nos dieron la opción a pensar por nosotros mismos y a decidir por nosotros mismos y a nosotras mismas. No, con lo cual, ¿cuál es la resulta de todo esto? Que al no estar acostumbrados y acostumbradas, ya por defecto decimos que no. ¿Por qué? Primero, una vez más, por la pertenencia, punto clave de la ecuación, por la pertenencia al grupo. Es decir, no, yo sé quién soy. No sé si estará bien o si estará mal porque no quiero entrar en ese debate, pero yo sé que formo parte de esta sociedad. Entonces, no quiero ni escuchar que exista la posibilidad de pensar de forma diferente. ¿Por qué? Porque eso quiere decir una cosa. Quiere decir que entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que he estado engañando toda mi vida? ¿Que me han estafado toda mi vida? ¿O me han estafado toda mi vida? Me estás diciendo que toda mi vida ha sido una mentira, una estafa, un engaño. Eso es lo que me estás diciendo. Entonces, el ser humano, el animal humano, ante este abismo, porque encuentra que es un abismo, es decir, como, ¿en qué escenario me encuentro ahora? Es decir, entonces, ¿quién soy yo? Si toda mi vida ha sido una farsa, ha sido una mentira, ha sido como una película paralela, ¿sí? Entonces, ¿yo quién soy? ¿A qué pertenezco? ¿A qué comunidad pertenezco? ¿Me explico por dónde voy? Entonces, van a aferrarse a lo que conocen. Entonces, de ahí que en la calle, por eso esta herramienta tan brutal, ahí en la calle, ¿sí? Muestren tantas resistencias a no saber, a no conocer, incluso a replicar constantemente todo lo que nos han inculcado desde la educación antropoespecista. Frases como, los animales están para lo que están, somos superiores a ellos, nosotros podemos pensar y hablar y ellos no, primero las personas, luego los animales, los necesitamos para vivir, el tema de las proteínas. Entonces, hemos de entender que ahí ¿quién está hablando? ¿Está hablando el individuo que nos viene o al que vamos a conversar? ¿O está hablando acaso ahí el antropoespecismo? ¿O acaso está hablando la educación antropoespecista? ¿Acaso no nos habremos convertido en replicantes como en la película Blade Runner? Es decir, que estamos reproduciendo constantemente de forma sistemática todo lo que nos ha sido inculcado. Entonces, realmente nos tenemos que enfadar y nos tenemos que exasperar y desesperar con quienes constantemente están reproduciendo lo que hemos escuchado ya 824 veces. O tenemos que entender, por eso esas herramientas del antropoespecismo, esas herramientas que nos da la educación, conocer al enemigo real, conocer la educación antropoespecista, ese motor por el cual se ha perpetuado durante miles de años hasta hoy el antropoespecismo. Es decir, son herramientas para entender que ¿quién está hablando? ¿Acaso no está hablando nuestro enemigo real? No está hablando el antropoespecismo y la educación antropoespecista. Entonces, ahora sí que ya terminamos, compañeros y compañeras. Es decir, la gran pregunta. Una de las gran preguntas que dejo una vez más, insisto, que mi propósito es informar, acompañarlo de las conclusiones a las que la investigación, las preguntas son nuestras mejores aliadas. Hay una cita que tengo que dice, la respuesta a la pregunta no está en la respuesta, sino en la pregunta. Es decir, ojalá que siempre dudemos, ojalá que siempre mantengamos esta actitud crítica y autocrítica, escéptica y escéptico. Escéptico y escéptica no es el que niega todo per se, sino el que sigue buscando, la que sigue buscando. Entonces, ojalá que todavía salgan y afloren muchísimas dudas más. No pensemos que no sabemos que tenemos siempre la razón o que ya hemos llegado a un punto en el que ya lo dominamos, sino que ojalá que sigan preguntando, surgiendo dudas. Entonces, mi propósito como activista es lanzaros preguntas, propiciar el debate, despertar esa actitud crítica y autocrítica como activistas. ¿Para qué? Con el propósito de mejorar cada día y representar de la forma más eficiente y eficaz a los demás animales, desde el rigor y desde la responsabilidad. Por tanto, una pregunta que dejo aquí. Es decir, como activista, ¿os habéis hecho alguna vez esta pregunta? ¿A qué lucha voy a dedicar mi vida útil como activista? ¿Por qué digo mi vida útil como activista? Porque ¿acaso somos eternos y eternas? No lo somos. Eso es algo de las pocas cosas, mira, de las pocas cosas que sí que podemos afirmar. Vamos a morir. Vamos a morir. Sé que suena trágico, suena determinante, pero es una de las pocas certezas que tenemos en esta vida, la muerte. Entonces, en esa vida útil como activista que puede ser 30, 40,
cada cual decidirá cuánto tiempo, porque es muy importante mantener, es lo más importante, mantener la ilusión por luchar. Es decir, ¿a qué lucha voy a dedicar mi vida útil como activista? Tenemos dos opciones. Planteo dos opciones. Una, la que yo llamo la lucha sintomatista. Es la que antes, al principio de la charla, recordáis que he ido mostrando cómo megaorganizaciones a dónde nos estaban llevando. Es decir, es la lucha del cómo. Es decir, el problema es el cómo les esclavizamos, cómo les asesinamos. El problema es con qué crueldad los tratamos y les tratamos. Es el dolor, es el sufrimiento, es el maltrato animal, es la cuestión del impacto negativo en el planeta, incluso en nuestra salud. Vamos a dedicar nuestra vida útil como activistas a esa lucha, a la lucha sintomatista, que ya sabemos, porque el poder no ha descansado día y noche, el antropoespecismo no ha descansado y ya nos está mostrando campañas de el bienestar animal es un derecho, cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Ya hemos conocido las consecuencias de este tipo de lucha, es decir, que perpetúa la injusticia. ¿Vamos a dedicar nuestra vida útil como activista a esta lucha o, sin embargo, vamos a abrazar ya, a romper y a entender que el problema de real sabemos cuál es, sabemos cómo se visibiliza, cómo se pronuncia, dónde vive, que vive en nosotros y en nosotras y en la sociedad, en las estructuras de poder, y que tiene nombre el enemigo real, que se llama antropoespecismo, como cosmovisión y como prejuicio. Y luego las 6 claves de la injusticia. Es decir, ¿a cuál de las dos luchas vamos a abrazar, nos vamos a dedicar? Entonces, para entender, que es la... Vamos a acabar ya, esta y otra diapositiva. Para entender, ¿sabéis a qué me he dedicado yo durante todos estos años? Yo hubo un día que entendí que es la presentación, el compañero Mario ha leído la presentación. Entendí que había algo en común detrás de cada uso, algo en común detrás de cada esclavitud y de cada asesinato. Entonces, el movimiento, como podéis ver, ¿en qué ha puesto la lupa? ¿Dónde ha puesto el foco de atención? En los demás animales. Y en los demás animales y en concreto en el cómo, como hemos podido revisar críticamente hoy, ¿sí? Y sin embargo, en mi caso, caí en la cuenta, después de hacer esa revisión crítica, caí en la cuenta de que detrás de todo uso, de toda esclavitud, de todo asesinato, había un denominador común. ¿Quién era ese denominador común? El ser humano, es decir, el animal humano, y en concreto el antropoespecismo. Entonces, en vez de, el ejercicio práctico fue girar la cámara, el foco de luz, ese chorro de luz, exclusivamente de hacerlo en los demás animales, girar la cámara y ponerlo al animal humano. Y en concreto, analizar de arriba abajo al animal humano. ¿Y cuáles son las conclusiones? Los aportes, los constructos de antropoespecismo, de educación antropoespecista y de veganismo político y, por último, de revisión del discurso. Es decir, todos estos aportes y constructos tienen que ver con analizar al animal humano, es decir, por qué somos como somos y por qué nos comportamos como nos comportamos. ¿Eso qué quiere decir? Que ya nos tenemos que dejar a un lado a los demás animales y a lo que les pasa, a las consecuencias de... Obvio que no, pero en gran medida, en mi opinión, en gran medida, la propuesta que yo hago con antropoespecismo, la propuesta que yo hago con educación antropoespecista, con veganismo político y con la revisión del discurso, analizar críticamente y de forma política, desde un punto de vista político, lo que ocurre dentro del movimiento, es que tiene que ver con el animal humano. Entonces, en ese momento estamos quitando la careta al antropoespecismo, le estamos desnudando, estamos visibilizando quién es. Y es ahí cuando el antropoespecismo echa a temblar. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo todo el foco de atención, toda la luz, cuando hasta ahora ha estado operando desde la penumbra, desde la oscuridad, haciendo lo que le daba la gana al antropoespecismo. ¿Por qué? Porque nos estamos fijando en los demás animales y encima solamente en el cómo. Fíjate cómo les esclavizamos, en cuál es el problema, cómo les... ¿Me entendéis a dónde voy? Bueno, pues entonces ya para finalizar, compañeros y compañeras, pues empezar como siempre, como siempre acabo, que es agradeciendo profundamente esta nueva oportunidad que me habéis brindado desde Vegano Feroz, desde este segundo foro de estudios críticos para la erradicación del antropoespecismo, que es un detalle que hayáis a través de este segundo foro visibilizado el antropoespecismo en el título, ¿sí? Y en el contenido de las charlas.
daros las gracias de corazón por esta increíble oportunidad. También a los compañeros y compañeras, como digo, que habéis estado presentes hoy aquí en esta charla y que habéis difundido esta charla por las redes, y dejar una vez más, despedirme una vez más con más preguntas que son las que nos llevan de alguna manera a, en algún momento, a alguna respuesta, que es: no nos olvidemos nunca y que nos lo preguntemos cada noche. Es decir, ¿por quiénes luchamos? ¿Por qué decidí ser activista? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Samuel, por aceptar y sobre todo por tu compromiso, por tu dedicación y porque has sido de referencia para muchos y muchas activistas. Me incluyo, creo que Mayra también se incluye. Me gustaría remarcar unas cosas que dijiste sobre el hecho de que la crítica es política y que no va enfocado a ninguna activista en particular, e independientemente si a las siglas a las que pertenezca dicho activista o dicha activista, que por ninguna manera se vayan a sentir atacados o atacadas por esa crítica hacia el discurso, porque estamos conscientes que hay activistas con mucho más tiempo que nosotros, inclusive con más tiempo que tú, en la militancia, en la calle, y cómo de pronto empieza a criticarse como el enfoque, el método, las maneras, y ellos también pueden mostrar esa resistencia al cambio dentro de los mismos activistas, que dicen, oye, pero yo llevo, no sé, 20 años, 30 años haciéndolo de esta manera, y que tú te sientas como más listo y me vengas a decir cómo voy a hacer las cosas si las he hecho así durante años. Yo creo que un movimiento social que está combatiendo una injusticia siempre debe estar abierto a la crítica, y que todo movimiento que no soporta la crítica está condenado a morir. Y sobre todo que la lucha va evolucionando, porque vamos teniendo como nuevas observaciones, incluso la sociedad en sí va cambiando, y algo que funcionaba hace 10 años no va a funcionar ahora. Entonces es muy importante mantenernos escépticos y escépticas, como decías. Incluso este foro, esto que estamos viviendo en este preciso momento, es adaptarnos a cómo va cambiando la sociedad, porque, por ejemplo, a nosotros nos hubiera encantado que esto fuera presencial, que estuviéramos en un escenario y con llenos de gente y así. Simplemente las circunstancias no nos lo permiten y tenemos que adaptarnos, ¿sí? Y bueno, pues quería como hacer ese énfasis en que la lucha va evolucionando y que tenemos que estar revisando siempre el discurso, retomando lo que decías de la metáfora del frontón, de que no podemos seguir con lo mismo de finales de los 70s, de cuando empezó más como a visibilizarse más la lucha en calle, ¿no? De que sí tenemos como que aprender de la historia y aprender del activismo de antes. Me refiero a que no es lo mismo, por ejemplo, usar de referencia a Jill Phipps, a Barry Horn y todos estos activistas que en su momento fueron muy importantes, pero no podemos seguir haciendo lo mismo que ellos, porque ellos ya hicieron su aportación, ya nos dejaron su enseñanza, y ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. O sea, dejar de ser replicantes. Bueno. Y pues también agradecer a todos los que nos acompañan. Gracias, Mario, gracias, Samuel. Sobre todo, Samuel, por tu enfoque, por tu cariño, por tu pasión, por toda tu entrega con esta
con toda esta charla que sabemos que por allá es tarde, pero agradecerles a todos los que están ahorita haciendo sus comentarios y participando. Por ahí haré algunos comentarios muy interesantes. Sí, compañeros, compañeras, sí que me gustaría acompañar lo que ha venido a comentar Mario, ¿sí? En cuanto a... Bien. ¿Es posible? Sí, claro. Sí, Es tu vale. espacio. Vale, fantástico. Bueno, es nuestro espacio, ¿no? Espacio de debate. Bueno, considero que como movimiento revolucionario, como movimiento reivindicativo, como has venido a apuntar, Mario, el simple hecho de la palabra activista, dentro del concepto de activista, sí o sí, viene una actitud, debería venir una actitud crítica. Formamos parte de un movimiento crítico. Es decir, el poder nunca nos va a regalar absolutamente nada. Una mentalidad y una actitud conservadora no ha sido la que nos ha traído hasta aquí. No solamente en esta lucha social, sino en otras tantas. Es decir, la sociedad que tengamos ahora, mejor o peor, ha sido gracias a una mentalidad, una actitud crítica. ¿Sí? Entonces, como movimiento, esa condición crítica es indispensable. Si no, como dices, un movimiento revolucionario, un movimiento reivindicativo, un movimiento de lucha social que pierda esa capacidad crítica, está condenado a morir. Y condenado a morir, eso significa que ya deja de representar a quienes o por quienes vinieron aquí. La decisión, el motivo por el cual vinimos aquí. Pero es que incluso antes de la crítica, algo muy importante, está la autocrítica. Exacto. Es decir, uno ha de empezar por uno mismo, por una misma, que es a partir de lo que se construye absolutamente todo. Entonces, yo antes lo he comentado cómo en el 2013 no solamente no hay nada de malo en reconocer tus errores o reconocer que, oye, mira, en el 2013 sabíamos hasta donde sabíamos, habíamos alcanzado este conocimiento. Oye, que ahora estamos en el 2020 y que tenemos otra perspectiva, otra amplitud de mirada, otro campo de visión. Sí, pero ¿por qué tenemos otro campo de visión? Bien más elevado o más profundo, porque hemos mantenido esa capacidad autocrítica y no pasa absolutamente nada, sino que es un ejercicio práctico de madurez como activistas, el reconocer, oye, mira, es que en su momento no era acertado lo que veníamos a decir, no era un mensaje correcto. ¿Me explico? ¿Sabéis cuando he dicho antes de que yo incluso, pues eso, como soy muy pasional, como ha dicho Mayra, pues yo decía, no, es que somos libros, páginas en blanco que escriben sobre nosotros y sobre nosotras, el tema de la educación antes especista, ¿sí? Bueno, pues ahora a mí me consta que esto no era cierto, pero era un desconocimiento, o sea, era un conocimiento que yo no tenía en su momento. Entonces, que conste, y ojalá haya sido capaz de transmitirlo así, pero bueno, siempre en todas mis comparecencias, en todas mis charlas, etcétera, siempre lo hago manifiesto precisamente para no llevar a error, es una crítica constructiva dentro del campo, dentro del terreno político. ¿Esto qué significa? Que no es, me da igual qué organización sea, cuál sea su nombre, cuál sea sus siglas, me es indiferente qué activista sea. Por ejemplo, antes sí que da un nombre propio, ¿no? Vamos a hablar de nombres propios. Melanie Joe, ¿no? Y el carnismo. No es personal, es político. Yo con esta mujer, que sí que coincidimos en Luxemburgo, pero no tuvimos una conversación personal, la cuestión personal la dejo a un lado. Es una crítica sobre su aporte, no sobre la persona que ha dado el aporte. Es una crítica política y constructiva sobre el aporte. Y aún y todo, yo siempre digo, hey, incluso la gente, los compañeros y compañeras, o la gente en general que nos haya visto hoy, que me haya escuchado hoy, que le pido por favor que empiece a cuestionar todo lo que he dicho hoy durante esta hora y media, empezando por ahí. Y además, si me hace este regalo de hacerme llegar sus conclusiones y su feedback, su retro, no sabe cómo le voy a estar agradecido. ¿Por qué? Porque desde fuera las cosas se ven diferentes que de dentro. Entonces, en ese sentido, es pura crítica constructiva política dentro de ese marco. Lo personal queda a un lado.
empezando, insisto, empezando por uno mismo, por una misma. Este ha de ser el motor principal de transformación y de, al fin y al cabo, de ser mejores, más eficientes, más eficaces como activistas. Más activar desde la madurez, desde el rigor y desde la responsabilidad, ¿sí? Desde lo objetivo. Entonces, la autocrítica es fundamental si queremos representar de la mejor manera a los demás animales. Totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta así Y más? pues solamente hemos pasado por ahí saludos, agradecimientos de las personas que están aquí en el foro y pues igual de nosotros, ¿no? Agradecerte, Samuel. Y creo que esa es una muy buena reflexión que nos deberíamos de llevar todos como cierre de esta charla de Samuel Guerrero, invitarlos a todas y a todos a reflexionar y hacernos esa crítica constructiva política, ¿no? Como bien lo dice Samuel, empezando desde nosotros. Hagamos una reflexión sobre los prejuicios que todavía tenemos dentro de nosotras y de nosotros. Preguntémonos, a mí me gustaría terminar esto preguntándonos las primeras interrogantes que nos hizo Samuel, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué estamos haciendo? Y también agregar una pregunta más, ¿quién nos está influyendo? Después de ver lo que nos presenta Samuel, preguntémonos eso, ¿no? ¿Quiénes nos están influyendo? ¿Qué medios? ¿Qué familia? ¿Quién está influyendo nuestra forma de pensar? Y pues autocritiquémonos, ese es el objetivo de este foro, ¿no? Tener crítica empezando por nosotros mismos. O sea, a mí me gustaría terminar esta charla con Samuel pidiéndoles a todos que se unan conmigo a autocriticarnos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Pero ahora es que esta autocrítica vaya desde este nuevo enfoque que nos acaba de transmitir Samuel. Incluyamos a nuestra autocrítica el antropoespecismo, ¿no? Esa sería mi reflexión final. Sí, y como ¿puedo? Adelante, Samuel. Sí, gracias. Y como conclusión, que esto sí que lo he comentado en otras charlas, es decir, la resulta de todo esto, del ejercicio este que hemos hecho hoy, ¿no? De revisar cuál es la fotografía del movimiento, es decir, en qué punto nos encontramos, ¿no? En esta cultura del todo vale, ¿no? ¿A dónde nos han traído, ¿no? O dónde hemos dejado que nos traigan. También, cuidado, que aquí todos y todas somos responsables. Por eso, al hilo de esto, es mi conclusión final, es que así como hemos tomado posición de puertas para afuera, es decir, ¿verdad que en el momento en el que fuimos conscientes del antropoespecismo, fuimos conscientes de la educación antropoespecista o incluso de las consecuencias de las 1000 caras del antropoespecismo, ¿no? De las consecuencias de nuestra manera de pensar y actuar, de vivir, etcétera, es decir, del dominio o de la esclavitud hacia los demás animales, de la esclavitud de asesinato, ¿sí? Y tomamos posición en el momento en que fuimos conscientes, gracias a otro compañero, otra compañera que estaba activando en la calle, ¿no? Bien, ahora la gran propuesta y la gran invitación que hacemos desde este foro en este momento es que quizás, así como tomamos posición y decidimos ser activistas de cara para afuera, quizás es el momento de tomar posición y de ser activistas por segunda vez. Es decir, toca, bajo mi punto de vista y mi juicio, y mi conclusión es la siguiente, que toca revisar de forma crítica, constructiva, política, lo que está pasando, que ese ha sido al fin y al cabo un espejo que nos hemos puesto delante con todo lo que hemos visto hoy, vernos a nosotros mismos en ese ejemplo, en ese espejo, es decir, como activistas dentro del movimiento, yo tengo algo que revisar de forma crítica, entonces mi conclusión es que toca ser activistas por segunda vez. Es decir, toca ser activistas por segunda vez de puertas para adentro del movimiento. Es decir, no puede ser que miremos hacia otro lado con todo lo que está pasando, con el mensaje que hemos visto cuáles son las consecuencias de que no todo mensaje vale, no toda estrategia vale. Y pues sí, sobre todo porque se tiene un concepto sobre los activistas que reivindicamos los derechos de los demás animales, se nos suele como catalogar de fundamentalistas, de fanáticos, que no aceptamos una crítica o una opinión diferente. Y bueno, creo que en parte sí nos hemos ganado esa fama por otros activistas, por otras organizaciones sobre todo, que parte de su discurso se basa en
en increpar a la gente, en señalar, en juzgar, pero en juzgar personas directamente, en juzgar hábitos de personas, incluso en el momento, ¿no? Sí, sí. Perdón, Y pues Mario, no sé si vas a seguir. Perdón. No, no. Ah, vale, pero es que incluso en ese caso, Mario, fíjate qué cosa, es que yo pasé por eso. Es decir, yo en el momento en el que despierto, abro los ojos por segunda vez, ¿no? Como en la película Matrix, ¿no? Es decir, gracias a compañeros y a compañeras, ¿no? Que estaban en la calle y me hicieron conocer la realidad que yo desconocía. Claro, yo voy a casa con el convencimiento de que así como he reaccionado yo, para mí fue como algo tan demoledor, tan brutal, como si hubiese descubierto un nuevo continente, para entendernos. Entonces yo, mi pensar, mi convencimiento era, bueno, voy a llegar a casa, voy a soltar este misil, como me lo han soltado a mí, voy a soltar este misil, y además elegí el peor momento del día, que siempre era alrededor de la mesa de la comida, ¿sí? Pensando no, convencido de que iban a reaccionar de la misma manera que reaccioné yo. Tanto mi papá, mi mamá y mis 3 hermanas. Claro, ¿qué pasó? Que de lo que tú te imaginas que va a pasar a lo que realmente pasó, ¿qué pasó? Pues fue toda una época muy larga en el tiempo en el que todo eran movidas tras movidas, peleas. Acabamos a los gritos entre mi familia. Es decir, estaba consiguiendo algo. Es decir, yo también ahí estaba intentando obligarles a pensar y a ver lo que yo ya pensaba y lo que yo ya veía, hasta que mi pareja de entonces, ya harta por completo de ir cada domingo a la comida familiar y que nos volviéramos luego a casa con un mal ambiente, una mala sensación, todo gritos, y me dice, Samuel, ¿pero no te estás dando cuenta de que tu familia, de que no quiere saber, que les dejes en paz? Que da igual de qué manera lo hagas, no te estás dando cuenta que encima acabas a los gritos. Entonces, claro, cuidado porque luego eso fue puro aprendizaje. Eso lo que me pasó fue de los mejores maestros o maestras. Y luego esa es gracias a la pareja de entonces que me lo hizo ver, porque yo estaba totalmente ciego, cuidado. Yo estaba en el convencimiento de que R, porque lo tienen que ver, y era una y otra, y con que me estaba dando contra un muro. Entonces, luego esta experiencia la apliqué al activismo y entendí que nuestro deber como activistas sí que es informar y acompañar de conclusiones, de datos, de argumentaciones. Informar es un deber como activistas, pero cuidado, el ser informado o informada es un derecho. Es decir, no podemos obligar a nadie a pensar como nosotros y como nosotras, por más que nos pese. Entonces, la verdadera transformación social, y esto es lo que aprendí, la verdadera transformación individual es de dentro para afuera. Entonces, esto es un aprendizaje para el activismo de calle en estado puro. Pero claro, va al hilo, Mario, de lo que comentas ahora, de que todos hemos tenido momentos de igual hacer mal las cosas, pero no por mala voluntad, sino que entendíamos en el momento que lo hacíamos de la mejor manera posible que sabíamos y que podíamos. Es como la vida misma, es todo un aprendizaje. Entonces, lo importante es tener open mind, es decir, entender que la autocrítica es necesaria y ver lo que pasa desde otro prisma siempre, desde fuera. Es tratar de, ¿sabes? Como salir del cuerpo. Es salir del cuerpo y ver la realidad, nuestra realidad, toda la realidad, lo que sucede desde fuera, ¿no? Para tener otro campo de visión, otra perspectiva. Sí. De acuerdo. Y de verdad agradecerles a todos los que han estado presentes durante esta charla. Ya vamos casi por las 2 horas, y agradecerles a todos sus comentarios, pues todo lo que están aquí, su presencia y su compañía virtual. Es bien importante para nosotros. Entonces, gracias a los que estuvieron compartiendo la charla, estuvieron haciendo sus comentarios. Y pues vamos a la mitad del foro, ¿qué creen? Es la tercera charla. Estamos de verdad muy agradecidos con Samuel por este enfoque, por este tiempo que nos brinda. Gracias, Samuel, de todo corazón por compartirnos tus experiencias, tu forma de pensar. Gracias por todo esto, ¿no? No, el agradecido siempre soy yo, compañeros y compañeras, Mayra, Mario, a Vegano Feroz. ¿Y por qué soy el agradecido? Pues por vuestro tiempo, por vuestra dedicación,
por vuestro activismo, porque gracias a crear este foro, este segundo foro de estudios críticos para la erradicación del antropoespecismo, es cuando posibilitáis que compañeros y compañeras como nosotros y como nosotras podamos compartir nuestras conclusiones, nuestras reflexiones, nuestros aportes o nuestros constructos o lo que consideremos. Con lo cual, sin este tipo de espacios, no tendríamos que inventarnos este otro tipo de espacios, ¿sí? Y son trenes que yo jamás voy a dejar pasar, con lo cual vais a tener, estoy a vuestra entera disposición siempre. A vuestra entera disposición siempre. Con lo cual, muchísimas gracias, compañero, y enhorabuena por este segundo foro y por este esfuerzo que me consta que sacáis de horas de dormir. Igualmente. Bueno, pues a todos los invitamos a que el próximo domingo sigan con la próxima charla. Todavía nos faltan 3 eventos, así es que agradecidísimos con todos por estar atentos a este segundo foro. Y también agregar que quien haya llegado tarde puede Ajá. ver esta charla en cuanto cortemos transmisión, la puede ver desde el principio y pues sin prisas y sin nada. Sí. Pueden compartirla las veces que quieran y también ahí se sigue guardando, así es que compartan las charlas, llévenlas hacia sus grupos, hacia sus entornos y pues también las anteriores también pueden verlas con todo gusto. Samuel, de verdad, no tienes idea cómo eres parte de Vegano Feroz, te llevamos en nuestro corazón y pues eres nuestro gran amigo y nuestro compañero de lucha. Me consta, y así me lo hacéis sentir, llega a pasar de la distancia de los kilómetros, llega y sabéis perfectamente que formo parte ya de vuestra vida como activista y a nivel personal también y de Vegano Feroz. Entonces, Gracias. nada, ojalá que pase rápido el tiempo y podamos estar en persona y darnos un abrazo en persona. Nos seguimos viendo en la lucha, compañeros y compañeras. Te queremos mucho, te mandamos un abrazote. Y yo a ti, Mario, y a ti, Mayra, os quiero mucho. Bueno. Abrazos. Gracias a todos y cuídense.